Quiero partir con el tema de seguridad, que es extremadamente importante, sobre todo porque cada 15 días se habla sobre los avances que hay en materia de seguridad. Y en la conferencia de hoy, aparte del pleito de Dalila con el fiscal general de la República, Gers Manero, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, habla sobre los primeros avances o los avances en materia de seguridad en 4 meses. Hablan de 11,000 o más de 11,000 detenciones, el decomiso de 102 toneladas de droga y aseguramiento de más de 5,000 armas de fuego, así como la implementación en la frontera norte. Y aquí se mezclan varios factores, pero usted sabe que yo no soy todóloga, así que vamos a justamente hablar con nuestros expertos en seguridad. Y yo empiezo agradeciéndole profundamente al abogado César Gutiérrez Priego, que nos acompañe y que nos ayude con todo esto, y también a Carlos Gil, economista experto en temas de seguridad. Querido César, Carlos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Carlos, Meme, buenas noches, un placer saludarlos como siempre. Igualmente a ti, Meme, César, y a todo tu auditorio, Meme. Gusto estar Pues con quiero ustedes. agradecerles todos cada 15 días que podamos platicar y quiero partir de la mañanera, una mañanera donde se habla sobre estos datos. Incluso le preguntan al secretario respecto al qué representa las cifras que da en cuanto a detenciones, decomisos y demás para las finanzas del crimen, pero también creo que la duda, y voy a partir de la duda difícil, el tema de la estrategia de la frontera norte. Los reporteros preguntan, Dalila Escobar preguntaba un día antes, ¿por qué ahorita mandar 15,000 elementos a la frontera y no los mandaron hace un mes? Y qué es lo que eso suma. Parto con eso, César, porque creo que es el tema del que menos se habló en la conferencia, pero el que más preguntas genera afuera de ellas. Esa estrategia en la frontera norte, ¿qué representa para la estrategia de seguridad? Y poniéndome en el rol de los periodistas que tienen esta duda, ¿por qué ahorita y no antes? Mira, incluso no tienen los datos completos porque realmente ya existían 15,000 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano que vinieron a reforzarse con 10,000 elementos más, que fue también como parte del acuerdo que se tuvo con Donald Trump. Pero hay que recordar algo, Meme. La estrategia de seguridad y el operativo que se está llevando a cabo no solo es para revisar todo aquello que sale del territorio nacional, que no se hacía anteriormente, porque se supone que los revisaban cuando llegaban hacia los Estados Unidos, y también para que todos aquellos vehículos que ingresan al país se puedan hacer estos operativos contra el tráfico legal de armas de fuego. Y se han estado dando resultados. ¿Por qué? Porque hemos estado viendo, obviamente, los aseguramientos de armas y las detenciones de personas. Hay que entender que cada una de las estrategias se van llevando a cabo, no puedes llegar y de forma automática, mi querida Meme, llegar y decir, vamos a sacar un sinnúmero de elementos para ponernos a sellar las fronteras, por ejemplo. Cuando tenemos que entender que primero, pues tienes que crear el plan de cómo se va a llevar a cabo, porque es muy fácil a lo mejor en el papel decir, yo hago movimientos de tropas para todos lados, pero no tienes la capacidad operativa. Entonces, ahorita que ya tienes a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en coordinación con la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, ya saben incluso con el número de activos con el que pueden contar. ¿Por qué? Porque les dicen, vamos a mandar tantos elementos de la Guardia Nacional, vamos a mandar tantos elementos del Ejército, o vamos a mandar tantos elementos de la Marina. Esa parte me parece que no se comenta, pero que se lleva a cabo como tal. ¿Por qué? Acuérdate que el movimiento de tropas no es nada más el hecho de llevamos elementos de la Guardia Nacional que se encontraban en Chiapas o en Tabasco. Entonces la gente dice, o sea que los quitaron de Chiapas y de Tabasco para que se fueran a la frontera. No, se hace el movimiento porque recuerda que una forma o una estrategia que tiene el ejército es que los elementos no se encuentren mucho tiempo en el mismo lugar y más dependiendo por el tipo de operaciones que van a tener que llevar a cabo. ¿Para qué? Para que no hubiera oportunidad por parte del crimen organizado de ser cooptados. Es uno de los puntos que a lo mejor no se analizan y que me parece que pues un periodista que sepa de temas de seguridad podría entender la diferencia de por qué no se estaba haciendo a lo mejor hace 2 meses y por qué ahorita sí se está llevando a cabo. Gil, otro de los temas que también están preguntando mucho los periodistas es, si están todas estas cifras, ¿por qué sigue viéndose una percepción
de seguridad donde la gente dice, bueno, es que yo me siento insegura. Y obviamente depende de cada uno de los estados. En particular, hoy se hablaba mucho de Guanajuato. Guanajuato se mantiene como uno de los estados más violentos de México. Y a mí me parecía curioso, yo no tenía ese dato, que es Guanajuato la entidad que más adicción presenta también a drogas. ¿Cómo influyen estos factores en la percepción? Incluso cómo poder manejar la percepción. Y te agrego la misma pregunta, que creo que te la hice hace 15 días. Todas estas cifras, ¿qué representan? O sea, ¿qué representan para el cómo saber nosotros si eso es bueno o malo, poco, mucho, con respecto a el grupo o el grupo del crimen organizado? La pregunta es para Jorge. Para Gil. Para mí. Gil, perdón. Lotería, ¿no? Sí. A ver, supuse que era para mí, pero no referiste, pensé que seguíamos platicando con César. A ver, quiero hablar de la generalidad. Los resultados obtenidos a la fecha, o sea, hace 15 días estábamos hablando de 10,000 detenidos. Hoy la cifra cerró en 11,600 detenidos por presunta comisión de delitos de alto impacto. Traemos 102 toneladas de droga, 192 narcolaboratorios desarticulados, inclusive a 10 residentes se desarticuló un narcolaboratorio en el municipio de García, Nuevo León. A ver, para mí representa los resultados de una estrategia efectiva que en 4 meses proyecta lo que será, sin duda, un gran tino en materia de seguridad, no solo por la coyuntura que se está viviendo con los Estados Unidos, que obviamente impacta en la narrativa más del presidente Trump que de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero sí en este esfuerzo, en esta orientación de esfuerzos institucionales que se están llevando a cabo y que para mí es una gran apuesta y que vamos a ver reflejados cada 15 días con resultados muy relevantes. Se han estado haciendo detenciones de generadores de violencia muy focalizados y de manera muy particular con el tema Guanajuato, yo creo que también hay un cambio de estrategia local. Sin duda, el actual secretario de Seguridad Pública, tengo muy buena referencia en su trabajo operativo y creo que va a sentar las bases para alinear la estrategia estatal con la estrategia del actual gobierno y deberíamos esperar resultados muy pronto. Con el tema de adicciones, estamos en espera de los resultados de la encuesta nacional de adicciones. No, por lo menos yo no tengo referencia sobre los datos, pero sin duda la coyuntura que vive nuestro país es muy distinta a la que se vive en Estados Unidos y ahí sí creo que tiene mucho que ver con toda la estrategia de prevención que se llevó a cabo en la administración anterior, la del presidente López Obrador. Enero se ha puesto como el mes menos violento con referencia a 2000, incluso 2018. Y la presidenta lo anunció desde un día antes. Pero aquí, y lo menciona Gil, está el factor Trump. César, en la mañanera le hacen una pregunta ya particularmente al general secretario respecto a los aviones. Y la pregunta es si podemos esperar o no espionaje. ¿Podemos esperar o no espionaje? El secretario dice, pues sí, o sea, no me han dicho que no, o sea, no lo voy a descartar. Es pero, que, a ver, la pregunta voy. fue así, ¿no? Le preguntan sobre los vuelos que se han detectado Exactamente. y él lo que señala es que sí, que efectivamente ha habido vuelos, pero que son en aguas internacionales. Y así que ellos los han detectado porque tienen un aparato, la verdad es que desconozco el nombre, o sea, más bien no lo ubico en este momento, que es para que pueda ser detectado el avión. El transporter, creo es, ¿no? Anda. Y como ellos lo tienen prendido, pues obviamente pues no están intentando hacer un vuelo que no sea detectado por los radares. Por lo mismo, se encuentra en encendido, ¿no? Y le preguntan, ¿descartamos entonces que estos vuelos sean vuelos espía? Dice, pues no podemos descartarlo porque no sabemos más allá del por qué ellos están realizando los vuelos en aguas internacionales. En pocas palabras, pues no han violado, de acuerdo a lo que dice el secretario de la Defensa, no han violado territorio nacional. Pero fíjate, Meme, creo que hay un hecho que no se ha comentado mucho y que yo creo que a Gil también le interesa.
y es la detención que hubo sobre esta persona denominada o con alias El Jando, que era este personaje, era gente cercana de Iván Archibaldo, su mano derecha, era su piloto de confianza, y que además lo están ligando con el vuelo que llevó al Mayo Zambada hacia los Estados Unidos. Pero hay otra parte que a lo mejor no es muy noticioso para muchas personas, pero sí para mí, en el sentido de, incluso en redes sociales salió no hace mucho, hace una semana, 10 días, ataques con drones hacia elementos del ejército mexicano y que se le achacan a esta persona, ¿no? Se le imputan que él tuvo que ver, y asimismo, pues lamentablemente un elemento del ejército mexicano falleció en el cumplimiento del deber, y esto te demuestra el grado de peligrosidad que tiene este personaje. ¿Por qué te lo digo? Porque van cercando a los líderes, tanto de la sección de los Chapitos como de los Mayos. Y mucha gente dirá, es que nada más detienen a personajes menores. No, estamos hablando de la parte más cercana de este grupo criminal, ¿no? De estas dos facciones, de este cártel de la droga que están peleando el control. Esa detención me parece que es importante, porque muy posiblemente en algunas semanas, mi querida Meme, podremos ver la detención de alguno de los Chapitos. ¿Por qué? Porque obviamente han ido cercándolos poco a poco, gracias al trabajo de inteligencia, de coordinación, y que obviamente no se le da el reconocimiento que tendría que darse, porque lamentablemente muchas veces escatimamos, ¿no?, en el reconocimiento, y eso me parece también que es de reconocerse y de que la gente lo tiene que conocer, porque el perfil del personaje es alto, y además porque vamos a poder saber exactamente qué sucedió con el Mayo Zambada, que fue lo que inició toda la violencia que hay en este momento en Sinaloa. Pero además ahí me gustaría abonar un poco más al tema. A ver, con respecto a los sobrevuelos de posible espionaje por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, no olvidemos que el gobierno mexicano cuenta con acuerdos internacionales de intercambio de información aeronáutica y de coordinación militar. Aquí seguramente César debe tener mucha más referencia al respecto. Entonces, digo, ¿qué nos espanta? Que estén haciendo espionaje. No es la primera vez que lo hayan hecho, ¿no? Seguramente están focalizando una estrategia coordinada que llevan a cabo tanto en las dos Baja Californias como en Sonora y en Sinaloa, y efectivamente lo estamos viendo en detenciones de personajes generadores de violencia a nivel regional, como bien refiere César con la detención del Jando. Esto nos va a dar una panorámica muy interesante en todo el proceso de investigación que se está llevando a cabo con la detención efectivamente del Mayo Zambada. Y hay algo que me gustaría nada más poner sobre la mesa. A ver, ciertamente hay grupos del crimen organizado que crecieron, o sea, el monstruo creció, los tentáculos se extendieron. Los casos de los drones se ve recientemente en el estado de Tamaulipas, particularmente en Reynosa, con los grupos criminales afiliados al cártel del Golfo y de las diferentes ramas que se han estado articulando en la zona. Pero a ver, o sea, la sofisticación de la tecnología ya llegó también a manos del crimen organizado, y eso es un gran reto. Entonces debemos de sumar la inteligencia para poderles hacerle frente, porque también ellos están modernizando, y esta modernización que tienen ahí es propiamente porque algo no se hizo bien en los últimos años, ¿no? Y eso sí lo quiero dejar sobre la mesa, sin encontrar culpables, ¿no? O sea, siendo muy objetivos, o sea, buscando esta objetividad de cuál es el esfuerzo, y por eso enaltecer los resultados en materia de seguridad y de combate al crimen organizado que cada 15 días nos están presentando las autoridades correspondientes. Quiero plantear dos últimas preguntas y son, ahora sí que dos preguntas, las quiero hacer lo más rápido, sin mayor preámbulo. La primera, ¿el crimen crece con la ausencia del Estado o con un Estado cómplice o con ambas? Y la segunda, en la mañanera todos vimos el caso Cienfuegos. La pregunta ahí en concreto es, ¿hubo un trasfondo político relacionado con el tema de la DEA y las agencias o no lo hubo? Empiezo contigo, César. Mira, me parece que para que el crimen organizado pueda crecer, tiene que forzosamente tener apoyo y protección de los estados. ¿Y a qué es lo que me refiero? No hubiéramos tenido ni hubiéramos conocido a estos cárteles de la droga tan grandes y tan poderosos si no hubieran sido protegidos en su momento por los diferentes gobiernos federales y estatales,
para dar la estructura que tienen ahora, que es una estructura criminal a nivel mundial con presencia en 5 continentes. Y tenemos a 2 de los carteles de la droga más poderosos del mundo en el país. Cártel del Pacífico y Cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Y en el segundo punto, incluso estuve revisando algunas entrevistas, alguna que te di a ti hace poco más de 4 años, cuando sucedió lo del general Cienfuegos. Y yo recuerdo, ¿por qué? Porque incluso, a lo mejor por eso mucha gente también me conoció, yo escribo una columna de opinión en La Silla Rota y yo, por ejemplo, que no soy una persona relevante, publiqué que iban a detener al general Salvador Cienfuegos, ¿no? Ahora escuchamos, ¿no? Yo tuve la oportunidad de leer el libro de Jesús Esquivel, de Proceso, el de A sus órdenes, mi general, y es un libro que habla de una entramada, que esa parte no la conozco toda, pero sí habla de que tenía conocimiento previo por una investigación. Y estos pleitos que existen entre las diferentes agencias de los Estados Unidos son pleitos muy añejos y que aparte se tiene conocimiento. Hay que recordar que en México tenemos el antecedente de que la DEA, que fue creada, ¿no?, como esta agencia antidrogas de los Estados Unidos, y que al día de hoy, después de 52 años de su creación en el sexenio de Richard Nixon, pues podríamos decir que ha sido un fracaso, porque pues al día de hoy hay muchísimos más ciudadanos norteamericanos que son adictos a las drogas. Pero recordemos que ellos son los que dan a conocer el asesinato de un agente especial de ellos, que era Enrique Kiki Camarena. Y que ellos, dentro de toda la entramada que sacan al famoso cártel de Guadalajara, ¿no? Que era comandado por estos legendarios narcotraficantes mexicanos, ¿no? Entre ellos Caro Quintero, Rafael Caro Quintero, y que después de hacer una investigación, se sabe y se tiene conocimiento que incluso Caro Quintero fue apoyado por la CIA, y por eso la DEA investigaba a Caro Quintero, y que fue incluso la misma CIA quien le dice, ten cuidado porque te está investigando un agente federal de la DEA, y es algo que está muy documentado. Yo creo que históricamente sí sabemos que ha habido una lucha siempre interna entre las diferentes agencias, y las más antagónicas han sido la CIA y la DEA, y hemos visto incluso cómo se terminan dando estos choques tan fuertes, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso se dice, ¿no? En alguna vez yo lo dije como un comentario que no me consta, no tengo ninguna prueba, pero yo creo que así como hay expresidentes de México que fueron agentes de la CIA, yo creo que también hubo secretarios de la Defensa Nacional que trabajaron para la CIA y que a lo mejor dentro de muchos años nos enteraremos. Pero tiene lógica un poco el porqué del pleito, porque acuérdate lo que habíamos comentado en su momento, ¿no? O sea, si a Salvador Cienfuegos lo hubieran juzgado en los Estados Unidos, no sabemos qué hubiera pasado, porque dicen que allá tenían otro tipo de pruebas que no fueron las que mandaron a México. Pero me acuerdo que incluso en esa entrevista que me haces, me pregunta César, con lo que mandaron, ¿qué va a suceder? Y yo te lo dije, lo van a exonerar, porque con lo que mandaron de los Estados Unidos no alcanza ni para una amonestación pública, independientemente de que las pruebas como las obtuvieron no son legales, pero no tiene absolutamente nada que ver. Y incluso, recuerda que lo comentábamos, ¿no? Hasta vimos unos mensajes que mandan de la transcripción de 750 y tantas hojas, en donde le pregunta el H2. Hay que recordar que todos estos venían en el H2, teniendo comunicación con el H9. Bueno, y estos era por los hermanos Beltrán Leiva. Hay que recordarlo. Por eso el H, pues era Beltrán Leiva, ¿no? Y por eso los demás era el H2, que era el que lo manejaba. Y aquí toda esta entramada se da porque supuestamente están investigando algunas personas en Nevada, en específico en Las Vegas, a narcotraficantes de muy bajo nivel y que supuestamente se encuentran con este personaje que decía, o que tenía como nombre clave Cepeda, y que escribía con las faltas de ortografía impresionantes, y que lo que termina sucediendo es que le hacen ciertas preguntas, le dice que se encuentra con él, le dice aquí estoy con él, y que supuestamente le dice, ¿y cómo es? ¿No? Y las características físicas que dice es chaparrito, chapeadito, de ojitos verdes y chapeado, ¿no? Yo mido 1,84 m, el general Cienfuegos debe ser 10 centímetros más alto que yo. Yo soy moreno, el general Cienfuegos es más moreno que yo y tiene los ojos café oscuro, ¿no? Eso no significa que no haya habido alguna relación por medio de un tercero, pero lo que queda claro es que las pruebas que mandó
el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a México, pues no había absolutamente nada con lo cual lo pudieran incriminar. Incluso me acuerdo que también te señalé que no solo íbamos a ver exonerado, sino en algunos años, incluso condecorado. Y me dijiste, no, no me amueles. Y te expliqué, es nada más por el grado que tuvo y los puestos que tuvo, que forzosamente, de acuerdo a las leyes y reglamentos militares, le va a tocar que lo terminen condecorando. Y así sucedió. Gil, antes de que vaya contigo, César se tiene que ir y quiero hacerle una última pregunta antes de que se vaya. Y me quedo contigo porque hay un par de temas que quisiera preguntarte a ti. Pero César, te quiero hacer esta pregunta porque es la que tiene la audiencia. Dice Félix que ¿por qué si tantos buenos resultados de las Fuerzas Armadas deciden pedir apoyo a las fuerzas de Estados Unidos o para qué es la asesoría o la capacitación? A ver, pero es que esto ahorita, ¿no? Que está de moda. Lo que no saben muchas veces es que el intercambio que existe entre los Estados Unidos y México se da desde los años 70, mi querida Meme. México mandaba elementos del ejército mexicano y la Marina mandaba elementos de la Armada de México para que fueran capacitados en los Estados Unidos, ¿no? Recuerden que tenemos a los primeros boinas verdes, a los primeros Rangers, etcétera. Ese intercambio que se ha dado entre las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, en específico el ejército con el ejército mexicano y la Marina de los Estados Unidos con la Marina mexicana, es desde la época de los 70. Incluso marinos mexicanos van todos los años al famoso Rampage que se lleva a cabo en diferentes lugares de los Estados Unidos o en diferentes partes como en Hawái o en algunos otros lugares. El hecho de que vengan es porque incluso es mucho más económico para el ejército mexicano que venga personal que capacite a elementos de fuerzas especiales para ciertas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con cuestiones urbanas, como por así decirlo, para certificar a los nuevos que van llegando, pero con elementos de las fuerzas especiales de los Estados Unidos, que incluso pues ya tienen una gran experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Porque también no se habla que existen también militares mexicanos que van hacia los Estados Unidos a darle ciertos cursos que en Estados Unidos no tienen. Es el intercambio que se da entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y de México. Recordemos que nosotros estamos como socios del Ejército de los Estados Unidos para proteger a América del Norte. Pues yo te agradecería muchísimo, César. Yo sé que tienes que partir porque tienes ahorita otra entrevista, candidato a ministro de la Suprema Corte, por cierto. Entonces, te agradezco muchísimo que te pudieras conectar un ratito más con nosotros y pues que la gente también te vaya a escuchar ahorita a Punto de Referencia, donde vas a tener una entrevista en un par de minutitos más. Por supuesto, Gil, una disculpa, me despido, Meme, y terminando, ahorita regresamos. Un abrazote. Gusto saludarte. Gil, ahorita que César tiene esta entrevista, pero quiero aterrizar contigo esto mismo, el tema de las agencias. El caso de Cienfuegos, por supuesto que fue muy polémico, pero ¿tú viste una parte política en la decisión de Cienfuegos más allá de si había pruebas o no? Si fue político el tema de la DEA, o sea, si eso influyó. Y también te lo pregunto en el sentido de, con todo el embrollo que traemos entre México y Estados Unidos y que la colaboración y que si no colaboramos aranceles, ¿ves que esa relación pueda tener un nuevo episodio ahora con Omar como secretario de Seguridad? A ver, mira, sería muy irresponsable de mi parte darte un argumento porque no, como igual que César, yo no cuento con los elementos para decirte de manera firme qué pasó con el general Cienfuegos. Lo que sí te quiero decir es que toda esta plática que estamos teniendo es sobre una especulación y recordemos que los contextos y las coyunturas son completamente distintas, pero con un factor común, Trump como presidente. El tema de la detención del general Cienfuegos en los Estados Unidos fue justo al finalizar la administración del presidente Trump, que se revive en tiempos recientes, justo con el regreso, digamos, de Trump como presidente de los Estados Unidos. Eso por una parte. Por otra parte, yo creo que el tema, digamos, hay una ruptura con las agencias americanas. No olvidemos que el expresidente López Obrador criticó firmemente la intervención descontrolada que históricamente tuvo la DEA en suelo mexicano. Seguramente derivado de algún pues, tipo de acuerdo, ¿no? De colaboración interinstitucional entre países. Como bien te refería César, la colaboración existe prácticamente desde hace muchísimo tiempo.
A ver, yo, por ejemplo, cuando estuve en temas de seguridad, fui capacitado por la Policía Nacional de Colombia durante 3 meses. Y eso a través de un esquema colaborativo de profesionalización, donde elementos nacionales íbamos a Colombia y donde policías colombianos venían aquí a México a capacitarse de manera muy, muy puntual y específica en temas en donde las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad pública son mucho mejor desarrollados que en otros países de América Latina. Entonces, la colaboración existe, está sobre la mesa. Yo creería que ahorita la coyuntura y sobre todo la narrativa del presidente Trump es agarrar el tema de seguridad como una bandera, como una carta de cambio para poder pues, lograr sus objetivos, ¿no? Esta narrativa y la imposición de la agenda que tiene que ver con 2 temas fundamentales, 2 ejes sumamente importantes. Uno, por supuesto, la parte de seguridad. Y 2, el tema comercial, que más adelante seguramente lo van a tocar aquí en tu programa, el tema arancelario, ¿no? Pero ambos temas están conectados entre sí. Y te pongo un ejemplo. ¿Quién gana y quién pierde con una posible intervención de las Fuerzas Armadas estadounidenses en suelo mexicano? Estamos hablando de la soberanía, la importancia que tienen para nosotros. Hay algunas personas que se sobresaltan porque según la CNN hubo 18 vuelos y nosotros no tenemos control sobre esos vuelos y no hay un intercambio. A ver, o sea, como lo acabo de referir, o sea, hay un acuerdo internacional sobre intercambio de información aeronáutica y colaboración militar, que por supuesto el Comando Norte y la Secretaría de la Defensa Nacional están actualizados de manera diaria y por sobre todas las cosas el secretario de Seguridad Pública yo creo que es un personaje de suma confianza para las autoridades norteamericanas. A ver, la seguridad ni se politiza ni se partidiza. Y en Estados Unidos es lo mismo. O sea, el secretario Omar García Harfuch no es una persona improvisada. Prácticamente lleva más de la mitad del tiempo como funcionario público con intercambio permanente con agencias estadounidenses. Entonces, la confianza se gana con el trabajo. Y en 4 meses, estos resultados que estábamos platicando al inicio de nuestra participación contigo, tiene que ver precisamente ahí. O sea, hay que reconocer que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum está haciendo un esfuerzo muy loable con lo que tiene a la mano, con los recursos con los que cuenta a la mano, no nada más para, digamos, flexibilizar estas cartas de negociación con los Estados Unidos y con el presidente Trump, sino haciendo el trabajo que realmente corresponde. Yo te puedo garantizar que si la coyuntura del presidente Trump no estuviera sobre la mesa, los resultados fueran los mismos. ¿Por qué? Porque es parte, digamos, de la esencia de las instituciones de seguridad pública, garantizar los derechos constitucionales que tenemos, y uno de ellos es precisamente la paz y combatir todos los generadores de violencia y todo aquello que impacta directamente a nuestra sociedad. Gil, yo aquí te quiero poner sobre la mesa una pregunta. Los resultados que mostraron los que hoy informa el secretario de Seguridad, ¿de qué manera la gente los percibe? Y te lo pregunto otra vez por el tema de la percepción. Así como nos preguntaban ahorita los militares, ¿no? ¿Por qué si dicen que también por qué vienen? El tema de la percepción yo sé que influyen otros factores, son varios, pero, por ejemplo, te pongo el caso de Tamaulipas. Se graba este ataque con drones en Tamaulipas y obviamente la percepción es, son drones, o sea, ¿qué están haciendo drones aquí? Pero quizás en Guanajuato no ves drones y la percepción es distinta, cambia la percepción porque quizás es magnánimo, lo ves, es más escandaloso, le llamaría yo, no sé si es la palabra correcta, pero en estas entidades, en el caso de Tamaulipas, en el caso de Guanajuato, en el caso de cada uno de los estados, ¿cómo la gente puede percibir los cambios en materia de seguridad o qué hace falta para que la gente diga, ah, no, las cosas sí están cambiando? Porque las cifras no son menores, pero a veces la gente puede decir, no, igual y no lo siento tanto. Sí, a ver, los resultados del último trimestre de 2024 de la encuesta nacional de seguridad urbana, la ENSU que levanta el INEGI, muestra el 61.7% de percepción de inseguridad en los 91 centros urbanos considerados en la encuesta. El tercer trimestre, o sea, en septiembre, fue de 58.6. Es decir,
¿Se incrementa la percepción de inseguridad? Sí. Y yo te puedo decir algo, mira, eh, tendemos a, digamos, tendemos a desear lo que no conocemos. Y la estrategia vigente, la actual estrategia de seguridad, obliga a un despliegue operativo. Es decir, vemos un despliegue de estado de fuerza de las Fuerzas Armadas en Tabasco, ahora en Chiapas, en Oaxaca, Tlaxcala, Tamaulipas, las dos Baja California, Sonora, Sinaloa. Bueno, de alguna manera la estrategia se modificó, o sea, es decir, estamos apostando por mayor investigación, mayor inteligencia y, por supuesto, operativos sumamente efectivos. Hoy lo decía el secretario de Seguridad Pública, a ver, estamos trabajando con un mayor despliegue de capacidades técnico-operativas. Hoy se firmó el instrumento de la ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública, un instrumento sumamente valioso que va articulado y de la mano con la actual estrategia, viene a fortalecer. Si en estos 4 meses estamos registrando importantes logros, de verdad yo auguro que resultados sumamente positivos. Por eso yo de verdad estoy muy cierto de que vamos por la ruta correcta para pacificar el país. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues, obviamente lo conducente. Ahora, hay más detenciones porque también hay más denuncia, ¿no? Es decir, estamos trabajando a través de la inteligencia para poder detener a los generadores de violencia, pero también deberíamos de estar viendo un incremento en la confianza de la ciudadanía para poder denunciar el delito del fuero común y también de estos generadores, de estos personajes que a nivel local pues prácticamente están encasillados, o sea, son parte, digamos, ya de una cultura, de una sociedad, pero que la gente comienza también a ponerlo sobre la mesa. Y el factor también de los Estados Unidos, el factor Trump, a ver, ¿qué genera esto? Es como el avispero, ¿no? Le pegas al avispero y estos criminales empiezan a estar ahí, a estar presente, ¿no? El caso Sinaloa es un tema también, digamos, que se contagia esta percepción de inseguridad que vives ahí porque volteas a ver en tu entorno y por supuesto que busca similitudes como tal, cuando no las hay, ¿no? O sea, es decir, quienes, por ejemplo, vivimos en la Ciudad de México, pues vemos a lo mejor incrementos en los delitos del foro común, sin embargo, las estadísticas dicen que hay zonas, digamos, en la ciudad que se encuentran pacificadas y que no se han tenido registros, digamos, de delitos. Y además, reconocer también la sinceridad del gobierno, o sea, decir, oigan, en extorsión, pues vamos incrementando, o sea, hay un 21% de incremento en los delitos de extorsión y están ahí, o sea, lo transparentan. Ya con eso a mí me genera confianza, digamos, el tema de las cifras. Insisto, si revisamos estas cifras en delitos del foro común, va disminuyendo la incidencia delictiva. Junto con el despliegue operativo que han tenido las Fuerzas Armadas, digamos, estos operativos enjambre, ¿no? Decías hace rato, le preguntabas a César hace rato si el crimen organizado estaba ya, digamos, cooptado por las autoridades. Yo creo que sí, pero a ver, o sea, la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Pública tienen la oportunidad histórica de poner ante la justicia a todos aquellos servidores públicos que se atreven a colaborar con estos integrantes del crimen organizado que tanto afectan y tanto laceran a nuestra sociedad. Gil, quiero cerrar con esta pregunta, a menos que tú quieras agregar algo más, obviamente. Eh, el factor los estados, las entidades federativas. Se pone, lo mencionabas un rato, lo acabas de también citar, Guanajuato, las detenciones que se han hecho, etcétera. De los 15 días pasados a estos, ¿ves que se mantiene esa coordinación entre los estados, entre las entidades federativas? ¿O podríamos decir, hay alguno en el que hay que poner un cierto énfasis por la situación, por las detenciones que se están haciendo, o no sé, quizás focos rojos, no lo sé? A lo que voy es, ¿los estados, las entidades federativas están poniendo de su parte? Yo creo que sí. Okay. A ver, tomamos en cuenta dos cosas. Uno, hay más gobiernos estatales que son liderados por Morena, ¿no? Y los partidos de oposición, los gobiernos que tienen partido de oposición
los secretarios de Seguridad Pública saben y tienen el entendimiento que se necesita para poder articular estrategias sin duplicidad. Mira, te decía hace un ratito, se formalizó la ley del Sistema Nacional de Investigación e Intercambio e Inteligencia en materia de seguridad pública. Esto no solamente viene a reforzar la coordinación efectiva, que ya la hay, ¿no? Hoy lo decía el secretario de Seguridad Pública. O sea, hay una coordinación efectiva, claro, con algunas entidades más que en otras, pero ya en papel, o sea, ya en un instrumento legal, las entidades están obligadas al intercambio de información, a la explotación efectiva de las bases de datos, a la profesionalización, a evitar duplicidad de las funciones, a garantizar esta coordinación en los 3 órdenes de gobierno, en el federal, en el estatal, en el municipal, sobre todo a fortalecer a las entidades municipales y estatales en materia de investigación y en materia de inteligencia. Están apostando todo a la inteligencia y yo creo que es lo que México necesita actualmente, no nada más para hacerle frente, digamos, a las exigencias de nuestro vecino del norte, sino porque también el modelo y el sistema ya no da para más. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública va a fortalecer, digamos, el sistema penal acusatorio. Ya veníamos trabajando sobre ello, pero se van a homologar los procedimientos y los protocolos para poner a disposición a todas aquellas personas que se considere que son generadores de violencia o que han cometido algún tipo de delito. Es decir, no nada más en la parte operativa, sino también, digamos, en los instrumentos normativos. A 4 meses de la actual administración se está poniendo énfasis en la importancia de poder estructurar de manera efectiva la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Insisto, yo creo que vamos por el camino correcto, los resultados ahí están, de verdad me sorprende que en 15 días se tenga registro de 1,400 nuevas detenciones, por ejemplo, sobre generadores de violencia. Estemos hablando de 102 toneladas, solamente para ponerte en contexto y ahorita nada más como un acto lúdico, 102 toneladas de droga que no llegaron a las calles de los Estados Unidos y que deja, digamos, en el mercado del crimen organizado una afectación por más de 63,000 millones de pesos. Para darnos una idea, es como decirte que el peso de 2 aviones 737 de los Boeing, estos enormes que cada vez vemos menos, ¿no? Porque ya hay aviones más sofisticados, es la equivalencia, digamos, a la cantidad de droga incautada en estos 4 meses. 192 laboratorios. Hace 15 días estábamos hablando de 132, perdóname, o sea, en 15 días se desarticularon 60 laboratorios. Vamos muy bien. Y un dato relevante, o sea, traemos más de 1,200 kilos de fentanilo asegurados. Es decir, insisto, se le está poniendo puntual atención a todo aquello que se pone sobre la mesa en las demandas que tienen que ver con la parte arancelaria, que más adelante seguramente lo vas a ver con tus invitados, pero que yo estoy muy cierto que este tema de seguridad y la parte comercial, la parte arancelaria, van a ser los temas de la agenda en los próximos 3 años. Querido Carlos Gil, te agradezco muchísimo que te conectaras esta noche para darnos estos análisis. Nos vemos en 15 días y vamos a ver qué pasa de aquí a otros 15. Claro que sí, me un gusto participar contigo, saludarte y saludar a tu auditorio. Solo ayúdame diciéndole a la audiencia en dónde pueden seguirte en tus redes sociales para que también estén pendientes de tus comentarios y publicaciones. Te agradezco. En la plataforma X, antes Twitter, en @cgilpartearroyo con doble R y con Y. Nos vemos en 15 días. Te mando un abrazo muy grande. Igualmente, que estén muy bien. Abrazo.